Saludos y de nuevo bienvenidos. Hoy en Granada Sindical les vamos a hablar del Sindicato de Periodistas de Andalucía, que hace apenas unos días, los días 2 y 3 de junio, celebró su 5º congreso, del que salió su nuevo secretario general, que está hoy con nosotros. Francisco Terrón, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Muy además un placer tener a compañeros al lado a quien hacer una entrevista, que estamos poco acostumbrados los periodistas a que nos hagan entrevistas. Bueno, la verdad es que sí, estamos más acostumbrados a hacerlas nosotros las entrevistas, así es. Bueno, hace, como decía yo, tan solo unos días, 5º congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía, casi 20 años desde su creación, y ahora por primera vez en casi todo ese tiempo hay nuevo secretario general, en este caso, bueno, pues tú que estás con nosotros. Bueno, en diciembre haremos 18 años, casi 2 décadas, y nosotros nacimos porque los periodistas, más adelante hablaremos largo y tendido, esta profesión padece una profunda crisis, al igual que el periodismo y al igual que todo el sector de medios de comunicación. Y digamos que nosotros estábamos pues cansados de quejarnos en los bares y cuando salíamos de trabajar, ¿no? Muy granadino dicen eso, ¿no? Y entonces pensamos que había que hacer algo, y había que hacer algo, algo que tuviera continuidad y sentido, no más que acciones puntuales de protesta por algunas cosas que no nos gustaban, ¿no? Y entonces pues nos reunimos en Antequera, unos 100 periodistas aproximadamente, 102 me parece que éramos, y decidimos crear un sindicato. Allí fue el Congreso Constituyente y después de eso hemos ido creciendo lenta y paulatinamente hasta el momento de hoy, que creo que estamos en un excelente momento como organización, aunque la tarea por delante que tenemos es tremenda, porque el sector, cuando nosotros nacimos ya estaba la situación difícil, pero es que creemos que ha ido a peor. Y con esto no estamos, cuando hacemos el sindicato, no solamente estamos defendiendo nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y profesionales, sino que además estamos defendiendo algo que creemos que está en riesgo muy grave hoy, que es el derecho a la información de la ciudadanía. Es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir información veraz, plural, fiable y contrastada. Eso es lo que creemos que está en juego. Y no se puede hacer buen periodismo si no hay unas condiciones laborales y profesionales. Es decir, si un periodista no tiene estabilidad laboral y profesional, no tiene garantías de independencia ninguna. Si tiene un contrato temporal, a los 6 meses está de 6 meses pues resulta que es muy susceptible a presiones, ¿no? Y esto acaba influyendo en la calidad de la información. Y ahora mismo creemos que no es posible que haya una democracia si no hay información fiable. Enseguida hablaremos de la situación del sector que recibe críticas y alabanzas, pero sí es verdad que muchas críticas en los últimos tiempos. Analizaremos por qué se produce. A veces merecidas. A veces merecidas, pero está bien analizar también a quién va dirigida esa crítica, al periodista, al medio, a la empresa, a la compañía, al grupo, de dónde pueden venir todas esas cosas. Pero antes, ¿cómo ha cambiado, de forma así breve, el periodismo en estos 18 años? ¿Cómo era? Bueno, Paco lleva muchos años, Paco vivió los inicios, sí. y ahora, ¿cómo era el periodismo con el Paco Terrón, 18 años más joven? Mis primeras prácticas las hice en Radio Costa del Sol de Marbella en el año 1978, de otro siglo, y las segundas en el diario Patria. Allí existían las linotipias. Bueno, el procedimiento era que escribíamos a máquina en cuartillas los textos, después se bajaban al taller donde había un teclista que los picaba con letras de plomo que iban cayendo, se formaban unas cajas de plomo que luego se hacían unas planchas y de esas planchas se metían en la rotativa y se imprimía el papel. Un proceso complicadísimo. Después vino otra etapa que era la del offset, que estrenamos nosotros en Granada, en el Diario de Granada, en el año 82. Aquello era un avance tremendo porque nosotros escribíamos a máquina, pero ya había un paso que se saltaba, que era todo lo del plomo, de manera que se picaba en ordenadores, después se imprimía en papel adhesivo, se pegaba en páginas que se maquetaban previamente y de ahí iba la rotativa. No habíamos saltado un paso. Había correctores en aquel tiempo y había una frase que decía siempre, bueno, cuando el jefe del taller veía que íbamos con retraso en la edición del periódico, golpeaba con una regla de la baranda y decía que perdemos los correos, señores, y todo el mundo corriendo. Perder los correos significaba perder una parte importante de la tirada, porque el periódico se distribuía con el
con los carteros que iban a los pueblos. Entonces llevaban también el periódico. Si se te escapaba el cartero, se te escapaba... No llegaba al 80% de la población. Lo podía distribuir en Granada y en algunos sitios, pueblos más grandes, pero no en los pequeños. En aquel tiempo la venta de periódicos era bastante más... Era mayor que ahora. Ahora hay otros medios y la gente, digamos que ha diversificado los canales por los que se informa y los periódicos han perdido la importancia que tuvieron en su momento. Y en todo este proceso, ¿cómo ha cambiado tanto la visión como el trabajo del periodista? Hemos hablado un poco de cómo era el medio, de cómo se trabajaba en los medios impresos en aquella época, pero ¿y el periodista, el papel del periodista? ¿Cómo ha ido evolucionando desde ese año 78, por ejemplo, hasta este 2017? Bueno, tengo que decir una cosa. Ahora que vivimos una múltiple crisis del sector de la comunicación y de la profesión, de los medios, del periodismo, de credibilidad. Pero hay una cosa que nunca se va a perder y es la esencia de lo que es el periodismo. Eso estaba antes y está ahora, que sigue siendo igual. Ir a los sitios, ver lo que hay y contarlo. Si te sales de ahí, estás fallando. Estás fallando a la gente que quiere saber lo que hay y tienes que contarle con la mayor honestidad posible lo que tú estás viendo. Y aunque lo des desde tu óptica, pero hay que actuar con absoluta honradez y contar lo que hay y contar los pros, los contras y sobre todo estar pendiente de qué cosas son las que afectan a la vida de la gente. Ese debe ser el objetivo prioritario del periodismo. Y eso estaba antes y está ahora. Y por tanto, cuando se dice, bueno, es que el periodismo es que acabará desapareciendo, no va a desaparecer. Porque los humanos necesitamos saber qué ocurre en nuestro entorno. Porque tomamos decisiones que afectan a nuestra vida diaria y lo hacemos en función de la información que recibimos. Y entonces, si queremos tener una sociedad democrática, transparente, avanzada, necesitamos información de calidad. Y por tanto, nunca se va a perder el buen periodismo. Es necesario, sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Lo que ocurre en este momento es que es algo así como que hay múltiples canales de información. No digo que sean demasiados, pero quizá no los seleccionamos bien. Y es como si en una plaza, en lugar de haber un pregonero que cuenta las cosas, hubiera 50 y todos hablando a la vez, con lo cual es muy difícil. Creo que muy pocas veces en la historia ha habido tanta información disponible y tanta gente mal informada o desinformada. Incluso ahora están proliferando, como podemos ver, informaciones falsas que pasan como creíbles. Eso hace un daño terrible al periodismo y sobre todo a la sociedad. Y que a veces es verdad y hay que reconocer que incomprensiblemente se cuelan a medios de comunicación a los que nosotros sí damos credibilidad por ser precisamente el medio que lo difunde, ¿no? Eso claro, porque también se ha dibujado un poco el papel del periodismo, desgraciadamente, porque hay gente que piensa que periodismo o información es lanzar fotografías o lanzar información al aire, vía Twitter, vía Facebook o redes sociales. Pero esa información, si no está contextualizada, no sirve para nada. Al contrario, desinforma, malforma. Y, por tanto, el papel del periodista es hoy más necesario que nunca. Algo de lo que hablamos mucho en las escuelas y facultades de comunicación y que además entramos en un a veces amplio y agrio debate. ¿Hasta qué punto el periodista debe o puede ser objetivo? Antes y ahora. Es el tema de la objetividad periodística. A ver, es algo de lo que se nos acusa mucho a los periodistas, haber perdido sí, la objetividad. Yo creo que hay que exigir y reivindicar la honestidad. Porque nosotros cuando hacemos periodismo estamos seleccionando la información, la estamos jerarquizando. ¿En función de qué? En función de nuestros principios, en función de los intereses de nuestro público, porque un asesinato tiene mucha importancia en nuestro barrio y si ocurre en Miami lo tiene muy poco. No entraría ni en un breve, en un periódico o en un informativo de televisión. ¿Por qué? Pues porque ahí prima el criterio de proximidad. Es decir, la realidad es uniforme, pero nosotros la jerarquizamos. Entonces, al jerarquizarla, no estamos siendo objetivos. Estamos haciendo una clasificación de lo que creemos que es más importante en función de los intereses de la gente a la que nos debemos o de nuestros principios. Y entonces, claro, decir que
nosotros debemos, por supuesto, debemos ser objetivos, pero sobre todo debemos ser honrados, honestos, no ocultar ninguna información y decir por qué estamos dando prioridad a una información por encima de otra y nunca ocultar nada. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de periodismo, Paco y yo nos podemos tirar 3 horas, porque sí, el mundo del periodismo realmente es apasionante porque hay tantas cosas de las que hablar y de las que analizar, pero hablemos del sindicato, de la labor que hace el sindicato, que evidentemente tiene sentido, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, porque siempre hay derechos que defender y siempre hay compañeros a los que ayudar cuando tienen algún tipo de problema. ¿Cuál es la situación actual del sector? ¿Qué nos pasa a los periodistas? ¿Cómo estamos? Bueno, nos pasa de todo. Bueno, con nosotros cuando nacimos, lo que nos guiaba fundamentalmente era, bueno, primero era una rebelión contra una situación que nos parecía insostenible para nosotros y para lo que creemos que debe ser el periodismo. Luego después, si quieres, hablamos de la situación del periodismo, pero en lo que afectaba a nosotros nos parecía una situación que era injusta, insostenible y que había que cambiar y que había que hacer algo. Luego haríamos más cosas o menos, pero nosotros íbamos a estar ahí siempre dando la batalla. Y eso es lo que esa bandera nunca la hemos bajado. Y teníamos un lema no escrito que era nadie que tenga un problema se sentirá solo. Siempre nos va a tener. Aunque pertenezca incluso a otro sindicato, a otra organización, a nosotros nos da igual eso. Nosotros defendemos derechos por encima de personas o de organizaciones. Y en eso vamos a estar siempre. Esos son los principios que nos han inspirado y en los que seguimos trabajando ahora con más fuerza que nunca. Somos más necesarios que nunca, creo. Situación laboral de los periodistas. Bueno, hace poco en el Congreso tuvimos una mesa de los servicios jurídicos, una mesa dedicada a asuntos laborales, donde estábamos los asistentes al Congreso y en la mesa estaban los abogados del sindicato, ¿no? Bueno, pues una de las principales conclusiones es que el mercado en el mundo de la comunicación está evolucionando hacia una paulatina desaparición del asalariado. Está siendo sustituido poco a poco por autónomos, que con muchísima frecuencia son falsos autónomos, es decir, contratos en fraude de ley. Y luego está ocurriendo otra cosa que es terrible para el periodismo, que es que parte de la plantilla estructural de los medios está siendo sustituida por becarios y por colaboradores. Eso es inadmisible. Es inadmisible porque para el trabajador, para el profesional, es una canallada. Pero además, los empresarios que hacen esto están cometiendo un fraude a la Seguridad Social y otro fraude a Hacienda, y además están haciendo competencia desleal a aquellos medios que sí cumplen con la legislación. Y la situación es compleja porque hay muchas veces que, bueno, podemos ver casi a diario, sobre todo ahora cuando llega el verano, hay muchos estudiantes que quieren hacer prácticas al precio que sea. Pero claro, cuando las prácticas no están reguladas, se confunde lo que son prácticas para aprender y lo que es un contrato o lo que es un trabajador sin contrato. Y entonces creemos que es un asunto muy serio y que se lo deben tomar muy en serio por un lado, los propios trabajadores que están en los medios de comunicación a través de los comités de empresa, que son los que están protegidos y son los que tienen que levantar la voz y decirle a la empresa que eso no puede ser. Y luego, las inspecciones de trabajo. Es que las inspecciones de trabajo están desbordadas porque hay muy pocos inspectores, no se invierte nada, se ha recortado muchísimo en las inspecciones de trabajo y no dan abasto. Y luego creemos que también tienen bastante responsabilidad las universidades. Porque cuando se manda a un alumno de prácticas a un sitio a hacer prácticas, tiene que haber un convenio que regule cómo son esas prácticas. Y además tiene que haber un tutor académico y otro tutor profesional que evalúen y al final de las prácticas se diga si se han hecho bien, se han hecho mal y si hace falta se rompe el convenio. Como hay alguna universidad, la Facultad de Comunicación de Sevilla, hace unos años rompió varios convenios de colaboración que venía manteniendo con medios porque estaban explotando a los alumnos. Los estaban utilizando como mano de obra para, en lugar de contratar profesionales que hicieran el trabajo, tenían a estos becarios. Y esto tiene otra consecuencia añadida, y es que la información
no es lo mismo, evidentemente. ¿Y les merece la pena a las empresas cambiar gente con mucha experiencia por gente que es lógico, están aprendiendo y cuando no aprende, pues bueno, hay métodos que no sabe y tiene que aprender, hay cosas que no sabe y tiene que aprender, es lógico porque para eso están aprendiendo y para eso son personas en prácticas que no se trata de que realicen un trabajo, sino de que aprendan a realizar ese trabajo acompañados por la persona que realmente lo hace. ¿El empresario sabe realmente lo que se juega cuando a la persona con experiencia se la jubila antes de tiempo, se la despide antes de tiempo o se la relega a otro tipo de puestos en pro de profesionales mucho más jóvenes? Está ocurriendo algo terrible en los medios. Y esto es porque las empresas no han resuelto una cuestión básica y es la supervivencia del proyecto empresarial. Hasta tanto eso no esté resuelto, esa causa va a repercutir sobre todo el resto del sistema. Y las empresas creen, bueno, como recurso de emergencia, por así decirlo, cuando se ven en aprietos económicos, pues la solución más fácil es apretar en lo que se llama capítulo de personal, es decir, bajar los sueldos, despedir gente, y se está entrando en la terrible dinámica de despedir a gente que tiene más años de experiencia, porque tiene sueldos más altos, porque tiene trienios, y porque además, bueno, como ya somos más mayores y llevamos muchos años, pues igual no nos plegamos a todo, y están metiendo a chavales, a veces con contrato, a veces sin contrato o con contrato en fraude, que trabajan las horas que haga falta, muchas veces por un contrato precario o por un contrato a media jornada cuando luego echan jornadas interminables. Eso es terrible porque supone que los medios se están quedando sin disco duro, porque la agenda de un periodista es el mayor valor que tiene un medio. Y si tú estás despidiendo a gente de mayores de 50 años porque crees que con eso te vas a ahorrar dinero al contratar gente más joven, de momento te van a salir las cuentas, pero a la larga pierdes lectores y te estás distanciando de la realidad. Y cuando tú te ves obligado a hacer con muy poquito personal y poco experimentado, tienes que rellenar, pues, no sé, un montón de páginas en un periódico o hacer un informativo con muy poquito personal. ¿Cómo se resuelve eso? Pues haciendo un montón de ruedas de prensa todas seguidas, porque no te da tiempo a ir lejos a hacer un reportaje o a dedicarle el tiempo que requiere hacer una buena información. Entonces se dan muchas ruedas de prensa todas juntas porque es la única manera de sacar adelante un producto con muy poco personal. Eso acaba resintiendo el producto, se acaba resintiendo y la gente no es tonta y se da cuenta que eso tiene poca calidad. Y creo que ese es uno de los factores del distanciamiento de los medios y de la gente. Bueno, ante esta situación y otras que enseguida hablamos de ellas, ¿cuáles son los principales retos que Paco Terrón, como nuevo secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, ha puesto encima de la mesa para trabajar en los próximos 4 años? Bueno, creo que tenemos una labor muy importante de asentar la estructura del sindicato. Queremos crear algo que tenemos ahí en los estatutos que hasta ahora no hemos puesto en práctica, que era crear secciones de ramas, es decir, que el sindicato, además de por territorio, esté organizado por sectores, pues prensa, radio, productoras de televisión, prensa escrita, bueno, eso por un lado. Y respecto, eso en cuanto a organización nuestra, porque queremos que eso mejore la herramienta que tenemos para nuestros principales objetivos. Que es que acabar con la precariedad, me temo que es una tarea muy difícil, pero ahí estaremos. Nosotros con todas las demás organizaciones, no somos el único, hay otros sindicatos que también están en este sector y en otros, y con todos aquellos movimientos sociales que de verdad quieran cambiar las cosas. No tanto para cambiar la situación de los profesionales en los medios, sino creo que hay que recuperar algo que está en grave riesgo de perderse, que es el buen periodismo, que es la ética profesional, es la independencia de los medios, que no haya ningún medio que no se atreva a dar una información porque hay un anunciante importante que se gasta un dineral en publicidad, o que haya información que no se saca al completo porque afecta a un partido político que en ese momento gobierna y vía publicidad nos está presionando también. Hay que acabar con eso. ¿Y cómo se consigue eso sin ser un medio público del que realmente se tiene que vivir? Porque claro,
lógicamente, es la realidad, ¿no? Los medios tienen que vivir de algo, es algo que se pone encima de la mesa, de que viven los medios, lógicamente, los privados de la publicidad. ¿Cómo se puede luchar contra eso cuando realmente tu forma de subsistencia viene de publicidad institucional o de empresas privadas? Bueno, ya decía antes que los medios no han resuelto todavía su supervivencia económica, ¿no? Pero, por un lado, la gente tiene que ser consciente de que la información no es gratis, que la información vale dinero, y cuando se quiere buscar información pues, en las redes o por otros medios y es gratis, no, nada es gratis. Es a cambio de algo, es a cambio de publicidad, o es a cambio de tus datos personales que están en las redes y que los utilizan luego para venderte publicidad o para que alguien te llame a las 3 de la tarde a tu casa para venderte algo. Nada es gratis, ¿no? Y por tanto, hay que ir a los medios de pago. En prensa escrita, en televisión, en internet. Los digitales, para sobrevivir, deben cobrar por los contenidos. Porque si no, el mercado publicitario, que sigue creciendo en internet, no da todavía para que los medios sobrevivan. Y luego hay una cosa importante, que aquí en España parece que estamos un poco al margen de determinados comportamientos de transparencia y antimanipulación, que existen, pero que aquí pues no se han abordado porque no ha habido una ley que desarrolle el artículo 20 de la Constitución, que dice que todo español tiene derecho, hablo de memoria, pero más o menos viene a decir que todo español tiene derecho a recibir información veraz y plural. Eso no está desarrollado con ninguna ley. Por eso uno de nuestros objetivos es reclamar, queremos que se haga una ley de comunicación en España que desarrolle ese derecho. Es inadmisible que España sea el único país de Europa donde no hay consejo audiovisual. Hay uno en Andalucía y no tiene apenas competencia, solamente tiene competencia los medios regionales de Andalucía o locales, pero no tiene competencia ninguna. Las grandes cadenas estatales hacen de su capa un sayo, incumplen continuamente y al final acaban pagando una multa que le pone la Comisión del Mercado de la Competencia, la Comisión de las Comunicaciones y la Competencia. Acaban pagando una multa y les da igual y siguen haciendo lo mismo. Incumplen los horarios infantiles, incumplen los tiempos de publicidad, incumplen lo del los programas estos que ponen de magia, ahora menos porque las multas empezaban a ser más grandes. Esto de que, otra cosa que es inadmisible también, cómo se engaña a la gente mediante los medios, estos que salen en los medios. Esto es una estafa, pero está permitido por la ley audiovisual estatal, que es la ley que tenemos y que hasta ahora no se ha cambiado. Pero hay medidas democráticas para cambiar, para, digamos, evitar que los medios manipulen. Por ejemplo, hablaba del Consejo Audiovisual Estatal, ¿no? Que debería haberlo, pero debería también haber un organismo para que haya sanciones a los medios cuando mienten deliberadamente, porque están manipulando a la gente, están manipulando el destino de la gente. Y como decía antes, tomamos decisiones en función de la información que recibimos y esa información es desde llevar a los niños a un colegio o a otro, comprarnos un coche o votar a quien nos gobierna. Entonces el asunto es muy grave. Por ejemplo, hay países, en Francia hay un Consejo Audiovisual Estatal que si alguien incumple la normativa audiovisual le pone la pantalla en negro durante un día o dos o durante la emisión de ese programa en esa franja horaria. Y está la pantalla en negro con un letrerito que dice esta cadena ha sido sancionada por... Esa posibilidad existe. Las cadenas procuran no saltársela, pero la amenaza está ahí y la ley es así allí. Aquí no pasa nada. Aquí si alguien, pues no sé, recuerdo, siempre pongo de ejemplo el caso de una periodista que dijo en Telecinco que la hija de Albano estaba viva y que ella le había hecho una entrevista. Albano cogió el avión y se vino inmediatamente cuando se enteró. Sí. Y ella dijo que no, que era una broma, que se lo había inventado porque estaba bajando la audiencia. Eso no tuvo consecuencias. Ni ella fue inhabilitada, ni la cadena fue multada por eso. Y bueno, esto era un caso personal de alguien, pero igual te pueden hacer con una información que te manipulen otra cosa, ¿no? Hay medidas, no me extiendo más con esto, pero sí quiero decir que hay cosas que... organismos que lo recomienda el Código Deontológico Europeo del Periodismo, recomienda que las empresas de comunicación que
que la información no es una mercancía y por tanto hay que protegerlo. Y una de las formas de protegerlo es creando estatutos de redacción, es decir, organismos dentro de las empresas que cuando haya casos de manipulación lo puedan denunciar sin que por eso sean despedidos. Eso es un organismo de control democrático y de transparencia, un organismo antimanipulación. ¿Sabes cuántos consejos de redacción hay en España? ¿Cuántos? Pues no recuerdo bien si 6 o 7, porque el Mundo lo tenía, pero está que prácticamente no, está inhabilitado. En Andalucía solamente hay uno, que es Canal Sur. Bueno, ahora estamos haciendo en Radio Televisión Motril, estamos negociando uno que próximamente lo pondremos en marcha. Será el segundo de Andalucía. Pero esto lo deberían tener todos los medios. Es la forma de dar credibilidad al periodismo y al propio medio que gana audiencia y gana credibilidad. Lo cierto es que los retos son muchos los que nos envuelven al sector periodístico en una época en la que estamos. Es verdad que a veces se nos pone muy en duda el trabajo que algunos, no todos, realizamos, y yo quería con esta entrevista que pusiéramos un poco sobre la mesa cuál es la situación de los periodistas, cuál es la situación del periodismo en general y también un poco en Granada. El caso es que tenéis mucho trabajo por hacer, no nos ha dado tiempo a hablar ni de la ley Mordaza ni de otras cosas que amenazan al sector periodístico. Pero bueno, yo creo que tendremos tiempo en un futuro de seguir hablando de periodismo, del sindicato y de todo aquello que nos ha dado tiempo a hacer y aquello que aún nos queda todavía por delante. A vuestra disposición. Muchas gracias, Francisco Terrón. Gracias a vosotros.